Tesalonicenses, vamos a la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo número 2. Lo que el apóstol les dijo a los tesalonicenses. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. ¿Qué deseaba el apóstol Pablo de estos queridos hermanos de Tesalonicenses, de Tesalónica? Quería ver su rostro. Y hermanos, nosotros como creyentes no tenemos nada que ocultar. De manera que cuando usted se conecte, tiene que prepararse, ponerse bonito, bonita, dejar todo de lado y conectarse. Porque estas reuniones, el Señor también viene con sus ángeles para enseñarnos. Y nosotros tenemos que disponernos y mostrar nuestro rostro y hacer del hogar o el lugar donde usted quiera que esté, hacerlo una reunión, una ocasión especial para que los hermanos vean su rostro. Y es muy importante, ¿ya? Y he sido invitado a varios lugares los domingos en la mañana y están todos ocultos. Hay 1, 2, 3 hermanos nomás que aparecen. Aquí yo veo 4 nomás. Y los demás están todos con sus pantallas apagadas. ¿Por qué? Porque no se han dispuesto. Hay que ordenar eso. Es hermoso, hermanos, que podamos ver sus rostros. El apóstol Pablo deseaba eso. En el capítulo 3 de la primera carta, también aquí, primera Tesalonicenses 3:10, dice, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestros rostros y completemos lo que falta a vuestra fe, ¿ya? Y el apóstol repite mucho esto, el deseo de poder estar cara a cara. Ahora con esta pandemia no lo podemos hacer, ¿no es cierto? Esta pandemia nos tiene limitados, pero gracias a Dios que Él ha permitido esta tecnología para poder ver nuestros rostros y saludarnos. Y de algún modo, hermanos, unirnos como pueblo redimido por el Señor. De manera, hermanas y hermanos, que yo les animo a que evalúen esto que les aconsejo antes de tomar el estudio. Usted tiene que prepararse para mostrar su rostro en estas reuniones a todo el pueblo de Dios y que toda la familia se prepare para esta reunión importante. Muy bien, vamos a tener meditaciones en el libro de Santiago. Vamos a estudiar en estos días, los que a mí me toque participar, la carta de Santiago. Vamos a Santiago, capítulo número 1, el libro de Santiago, la carta de Santiago, capítulo número 1. Nos dice ahí en Santiago, capítulo número 1, en el verso número 1 dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y les será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar
que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hasta ahí vamos a leer en esta carta de Santiago. Esta es una carta muy importante y pocas veces pasamos por aquí, ¿ya? A veces no hemos estudiado ni exponemos esta carta, pero me he dedicado estos últimos meses a estudiar esta carta y es una carta muy importante para la pandemia. Si usted quiere tomar alguna porción de la Biblia que le haga bien para esta pandemia, aquí tiene esta carta, la carta de Santiago. Es muy importante. Lutero, no sé si usted ha escuchado hablar de Lutero, un reformador que se convirtió al Señor del mundo católico romano. Lutero escribió que esta carta era una carta de paja. Y según su criterio, él escribió eso porque aquí no aparecían los grandes temas teológicos o doctrinales como la redención, la justificación, la propiciación, los temas que Pablo trata ahí en sus cartas a los romanos o su carta a los gálatas. Pero después él tuvo que cambiar de opinión de lo que dijo porque se dio cuenta el propósito que tenía Santiago para escribir esta carta. Y realmente, hermanos, ¿de qué sirve la teología o el gran conocimiento bíblico si no se tiene sabiduría? Y especialmente cuando se está pasando por la prueba del sufrimiento. Por eso dice el verso número 2, aquí el verso número 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y estos remitentes de Santiago eran precisamente los judíos que habían sido esparcidos como semilla por todas las partes del mundo, perseguidos por su fe. Ahí se habla en el versículo número 1 de los de la dispersión. La palabra ahí es diáspora y significa cuando uno tira una semilla al viento y caiga donde caiga. Entonces estos creyentes estaban sufriendo mucho, ¿ya? Y para esa experiencia del sufrimiento, la teología no sirve de nada. Se requiere sabiduría. Además, vivimos en un mundo en que el hablar es barato. Y Santiago habla de un mundo real en que la sabiduría y el comportamiento es muy importante. Notemos aquí en el capítulo número 1, en el verso 19, capítulo 1, el verso 19 nos dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí vemos cómo el Santiago nos va a decir que antes de hablar alguna cosa debemos tomar mucha precaución. Y nos va a enseñar Santiago que por eso tenemos dos oídos,
¿Por qué tenemos dos oídos y una sola boca? Porque tenemos que ser más dispuestos para oír antes de hablar. También en el verso número 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Y no nos quedemos solamente con escuchar, con buscar buenos predicadores y algún hermano que nos traiga la palabra, pero que eso se transforme en resultados, en acciones. Eso es lo que esta carta nos va a enseñar. El gran problema que tenemos nosotros, hermanos, es la distancia que hay entre lo que decimos creer y lo que vivimos. Yo sé que usted no sé cuántos años tiene de creyentes, pero Santiago nos coloca entre la espada y la pared. ¿Estás obedeciendo? Y sobre todo ahora en pandemia, ¿cómo es tu comportamiento en casa? Es un grave peligro incluso creerse maestro o conocedor y jactarse de ese conocimiento sin practicarlo. Por eso en el capítulo 3 va a encontrar usted aquí en Santiago 3, versículo número 1, dice, hermanos míos, no os hagáis maestros, muchos de vosotros mayor condenación. Y Santiago también coloca entre la espada y la pared a aquellos que dicen, miren, si yo tengo mucha experiencia, yo sé mucho de la Biblia, pero a ver, vamos a ver, ¿dónde está el resultado de eso que tú dices? ¿Ya? Y saben, hermanos, que Santiago, al igual que el Señor, destaca que hay muchos que dicen y no hacen. El Señor lo dijo. Vamos a Mateo capítulo número 23. Mateo capítulo 23. El Señor dijo de los escribas y de los fariseos en el verso número 2. Mateo 23, 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y hay personas así, dicen, ¿no es cierto? Pero no viven lo que dicen, no lo hacen. El Señor Jesús enseñó ese serio problema de esos catedráticos. Y Santiago también nos va a poner entre la espada y la pared respecto de lo que sabemos si realmente lo estamos viviendo como verdaderos hijos de Dios. Bueno, Lutero dijo que, el reformador Lutero dijo que esta era una carta de paja porque para él como católico romano que se había convertido al Señor y donde ahí en el mundo católico romano se insistía mucho en las obras y que la salvación era por obras, cuando leyó la carta de Santiago tuvo un shock al ver que Santiago decía cosas que parecían que iban en contra de lo que decía Pablo. Por ejemplo, vamos a Santiago capítulo 2, en el verso número 24, dice Santiago, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces para Lutero dijo, pero esto no puede ser. ¿Cómo está diciendo este hombre? ¿Y cómo esto está en la Biblia? Que uno es justificado no solamente por la fe, sino que también por las obras. Y Lutero quería sacar de la Biblia estas páginas de esta carta de Santiago. Bueno, no lo entendía porque la palabra justificar, el vocablo justificar, tiene dos sentidos. Significa primeramente colocar posicionalmente delante de Dios a una persona como justo, absorbiéndolo de toda deuda y pena.
Y eso es lo que enseña el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Y somos justificados mediante la fe. Pero aquí en Santiago, el mismo vocablo, la misma palabra justificación, significa demostrar. El hombre, la mujer, demuestra por sus obras que es un salvado. ¿Ya? La justificación aquí en Santiago es horizontal. La justificación en la carta a los romanos es vertical, la que Dios establece, absolviéndonos de toda condenación. La justificación aquí en Santiago es horizontal, la que ven los hombres. Porque nadie sabe que tú eres salvo, solamente Dios. ¿Y cómo se sabe que tú eres salvo? Por las obras. Por eso en el verso 14, aquí en el capítulo 2, verso 14, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y Santiago no está diciendo que la salvación del alma es por obras, está diciendo que una vez salvado, esa persona tiene que tener obras, tienen que haber cambios. De manera que, hermanos, esta mañana vamos a preguntarles a todos ustedes, ¿cómo están sus obras? Usted dice que es cristiano, ¿cómo está su vida? Porque mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo número 8, Efesios 2:8, dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras. Pero el verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos salvados para buenas obras. ¿Cómo están esas obras? Bueno, Santiago pregunta, ¿podrá esa clase de fe sin obras haber salvado a una persona? Si no hay cambios, es porque esa persona nunca fue salvada. Solo Dios sabe quién es salvo. Y Santiago nos dice cómo los hombres se dan cuenta si realmente somos salvados mediante las obras. ¿Ya? Santiago asegura que la vida eterna es por la fe, pero él da mucho énfasis a la vida externa por la fe. El hombre y la mujer realmente exterioriza por obras la fe que tiene. Y ya vamos a ver los ejemplos en otra oportunidad que coloca aquí Santiago, el caso de Abraham y el caso de Rahab la ramera. También él nos dice en capítulo 1, vamos a Santiago capítulo número 1, en el verso número 26, dice, si alguno se cree religioso, podríamos decir, si alguno se cree cristiano, entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Y hermanos, Dios no está en contra de la religión. ¿Qué es lo que significa la palabra religión? Un culto externo que adora y sirve a Dios. Ese culto verdadero es este. Primero, refrenar la lengua. ¿Cómo está eso, hermana, hermano? Ponerle freno
el bocado, ese fierrito que meten en la boca a los caballos con la rienda y le tiran para atrás. O tú eres suelto de lengua, o te enojas si das riendas, no das rienda suelta a tus impulsos. Esa es la primera característica de la verdadera religión. Refrenar la lengua. La segunda característica, verso 26, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. La preocupación por los necesitados. Y en tercer lugar, guardarse sin mancha del mundo. Muy bien. Ahora, esta carta, la carta de Santiago, es una carta que tiene una estructura de muchos sermones. Hay 108 versículos y en ella hay 54 mandamientos. Es una carta muy importante. Y esta carta pertenece a lo que conocemos como las epístolas generales. Hay 7 epístolas generales en el Nuevo Testamento. Esas 7 son primera, segunda de Pedro, primera y segunda de Juan. La tercera de Juan no es una carta general porque va dirigida a Gayo. Y la carta de Judas y la carta de Santiago son las epístolas generales. Se llaman así porque no van dirigidas a ninguna persona y no van dirigidas a ninguna iglesia. Son cartas universales, pero tienen un común denominador. Ese común denominador es la fe. Y es muy importante. En todas estas cartas aparece el tema central, que es la fe. Aquí en Santiago vamos a ver la fe práctica, la fe que evidencia vida. Vamos a ver aquí en el versículo número 1, Santiago capítulo número 1, dice: Santiago, siervo de Dios, el Señor Jesucristo, y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Esta carta está dirigida a judíos convertidos, a las 12 tribus que estaban dispersos en todos los lugares que habían escapado producto de la persecución. En ese tiempo el gobernador, el emperador era Calígula, un hombre horriblemente monstruoso que persiguió al cristianismo. ¿Ya? Y este Santiago es el autor. ¿Quién es Santiago? Bueno, Santiago, el nombre Santiago en griego es la palabra Jacobo, y se llama también Santiago, del latín Sanctus Jacobus. De ahí viene el nombre Diego. En castellano, Diego viene de Santiago. Y este Santiago o San Jacobo es el hermano menor del Señor, que se convirtió después que el Señor resucitó. Por ejemplo, es mencionado en la carta de Judas, la carta que está aquí cerquita, Judas, en su único capítulo, en el versículo 1, Judas 1:1 dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Este Judas también era hermano del Señor. Usted sabe que el Señor Jesucristo tenía 4 hermanos varones y al menos 3 hermanas. Entonces, los 2 que se mencionan en la Biblia, Judas y Jacobo, eran hermanos del Señor. Judas era un hermano de Jacobo o Santiago, el que escribe la carta que tenemos nosotros ahora abierta. Él se convirtió, Santiago, se convirtió una vez que el Señor resucitó.
Nos dice Pablo que en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 7, que apareció a Jacobo. Y ahí cuando apareció a Jacobo tiene que haber sido la conversión. Y es mencionado como el hermano del Señor. Vamos a Gálatas, capítulo número 1, la carta a los Gálatas, capítulo número 1. Aquí nos cuenta Pablo en el verso 19 cómo él se convirtió y a quién visitó. Y dice en el verso 19, en el verso 18, después pasado 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no había ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Aquí nos dice Pablo que Jacobo es el hermano del Señor, o Santiago, el hermano del Señor. Y este Santiago o Jacobo era una de las columnas de la iglesia en Jerusalén. Nos dice también el capítulo 2 de Gálatas, capítulo 2, versículo número 9, cuando fue a conversar con ellos, dice, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, o Santiago, Cefas, o Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Vemos entonces, hermanos, que el autor de la carta a Santiago es el hermano del Señor Jesús, conocido como Jacobo, y que era una de las columnas de los hermanos importantes en la iglesia de Jerusalén. El historiador judío Josefo, es muy interesante leer a ese historiador. Josefo nos dice que este Santiago fue martirizado el año 62 después de Cristo. Los judíos lo llevaron al pináculo, el mismo pináculo donde el Señor Jesús fue llevado por Satanás. ¿Se acuerdan la tentación del Señor? En una pared grande, alta del templo, y allá arriba lo tiraron hacia abajo los judíos, a Santiago. ¿Y sabe qué pasó? Josefo dice que sobrevivió, quedó vivo. Y como lo vieron vivo, lo apedrearon y murió martirizado, murió apedreado. Eso fue en el año 62. De manera que esta carta se escribió posiblemente el año 48 o el año 49 de la era cristiana. Es uno de los primeros libros que circulaba ya y que se leía por todos en el cristianismo naciente de la iglesia. Bueno, vamos a estar viendo esta carta y vamos a ver, hermanos, que el capítulo número 1 tiene por lo menos 3 divisiones. Del verso 2 al verso 8 tenemos la fe en las pruebas. Del verso número 9 al verso número 17 tenemos la fe en la tentación. Y del verso 18 al verso 27 tenemos la fe en la palabra de Dios. Esa puede ser una subdivisión en 3 partes del capítulo número 1. Ahora volvamos a Santiago, capítulo número 1, en el verso número 2. Aquí Santiago dice, hermanos míos. 19 veces Santiago llama así a los creyentes. Les llama hermanos míos. De esas 19 veces, 10 veces les llama así, hermanos míos. 19 veces les llama hermanos, pero 10 veces les llama hermanos míos. Y esto es muy importante, queridos hermanos, porque lo que Santiago va a decir es muy duro, es muy fuerte. Santiago es una carta fuerte, dura. Es una carta que nos examina realmente cómo está nuestra integridad como creyentes. Y él como pastor
les llama hermanos. 10 veces les dice hermanos míos. Y lo que va ahora a decir es realmente importante. ¿Qué diría usted si alguien le dijera, hermano, lo quiero felicitar porque se contagió con el COVID? Te decía, pero ¿cómo, hermano? ¿Cómo me va a decir eso? Bueno, Santiago, eso es lo que está diciendo en el verso 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Felicitaciones, hermano, porque estás sufriendo. Te quiero felicitar porque te enfermaste. Usted está sufriendo mucho, por lo tanto, tienes que sentir gozo. Eso suena extraño, ¿no es cierto? Uno diría, ¿pero cómo? Bueno, Santiago dice exactamente eso. Tener sumo gozo en la prueba es un signo de madurez. Una mujer cristiana, un cristiano verdadero, puede sentir gozo. No alegría, porque la alegría se esfuma, es emocional, pasa. Pero el gozo es un estado del corazón de un creyente maduro, que en medio de la adversidad ese creyente tiene paz, ¿ya? Y aquí dice, consideren por completo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, cuando estén pasando dificultades. Y hermanos, nuestras pruebas, ¿de qué clase son? Bueno, ahora estamos encerrados en nuestras casas porque hay un virus y el virus es mortal. Hay mucha gente que se está muriendo. Pero hermanos, en ese tiempo, cuando Santiago escribe esta carta, los creyentes estaban perdiendo la vida por su fe en el Señor. Mire cómo nos dice el libro de los Hechos, capítulo número 5, Hechos de los Apóstoles. Este era el ambiente en que esta carta es escrita. En el capítulo 5 del libro de los Hechos, en el verso número 40, dice, y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Aquí el apóstol Juan y Jacobo habían sido encarcelados ya por el nombre del Señor. Ese Jacobo aquí que habla el capítulo 5 no es el hermano del Señor. Hay por lo menos 3 Jacobos. Este Jacobo que aparece aquí en Hechos es decapitado. Y ellos estaban gozosos por padecer en el nombre del Señor. Y hermanos, un creyente maduro que sabe que va a sufrir o que está sufriendo, no atribuye despropósito a Dios. Y ese creyente tiene paz. Y todos ellos, por dar a conocer el nombre de Dios, fueron perseguidos. ¿Ya? Por eso nos dice el libro de Hebreos, capítulo número 10, el versículo 34, que de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que teníais en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y estos creyentes experimentaban gozo en medio del sufrimiento. Y el gozo, hermanos, en el sufrimiento es una muestra de madurez. Ahora volvamos a Santiago capítulo número 1, en el verso número 2. El apóstol o Santiago les dice que ellos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y aquí estas diversas pruebas es de muchos colores. La palabra diversas es
un abanico de pruebas, porque todos, hermanos, somos probados de distintas maneras, de diversas formas, en distintas circunstancias. Y podemos tener, hermanos, en medio de esas pruebas, podemos experimentar gozo, ¿ya? Gozo. Dios prueba sí o sí a sus hijos porque Dios sabe que ellos responderán. Y un creyente maduro tiene que aprender por qué Dios permite la prueba. Job, que va a ser citado en el capítulo número 5, este creyente del Antiguo Testamento, él dice en su libro, más él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Ya? Y en esa, aquí el versículo número 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué Dios nos prueba? Porque lo más que necesitamos, hermanos, es la paciencia. Yo no sé si usted tiene paciencia. Hay muchos de nosotros que somos impacientes. Dios quiera que termine pronto esta pandemia. Y Dios no, gracias a Dios que está saliendo la vacuna. No sé si ahí en Bolivia ya ha llegado la vacuna. Aquí en Chile ya se ha empezado a vacunar a los adultos mayores, a las Fuerzas Armadas, a los que trabajan en los hospitales, y parece ser que va a haber solución. Pero las autoridades nos dijeron que esa vacuna tenía una inmunidad para 52 días nada más y que no hay nada seguro. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué Dios no actúa? Y uno no tiene paciencia. La gente quiere seguir viviendo como antes. Pero Dios nos prueba ¿para qué? Para que aprendamos la paciencia. La paciencia. Y la paciencia, hermanos, es la largura de ánimo. Es aprender a esperar. Es aprender a soportar. La palabra paciencia es perseverancia. Perseverancia. Es poder estabilizador. Cuando uno no entiende lo que está sucediendo, pero si ese creyente tiene gozo y se da cuenta que Dios está permitiendo esto para que tengamos paciencia, sabe, hermanos, que actúa el poder de Dios en él. Mire lo que escribió el apóstol en Colosenses, capítulo 1, Colosenses 1:11. Colosenses 1:11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Y hermanos, fíjense que aquí está toda la potencia de la gloria de Dios. ¿Para qué? Para toda paciencia y longanimidad. Y hermanos, Dios quiere canalizar todo su poder a través de la paciencia y la longanimidad. ¿Qué significa eso? Largura de ánimo. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y en él estaba todo el poder, todo el poder. Y cuando Pedro sacó esa espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco, el Señor le dijo, Pedro, ¿no sabes que yo puedo pedir una legión de ángeles? Puedo pedir una legión para cada uno de ustedes. Pero el Señor tenía paciencia, manso y humilde de corazón. Bueno, hermanos, ¿cuál es la meta de la paciencia? Volvamos a Santiago capítulo número 1, versículo número 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos
y cabales, sin que os falte cosa alguna. Aquí está el objetivo, hermanos, de la prueba y la meta de la paciencia, para que seáis perfectos y cabales. Estos dos adjetivos, perfectos y enteros. La palabra perfecto significa maduros. Dios busca creyentes maduros, que en medio de la prueba, las circunstancias, el creyente sea maduro. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Ya? ¿Y qué puede faltar? El creyente puede tirar la toalla. El creyente que está siendo probado puede dejar de recibir la asistencia de Dios porque se puede ir por otro camino. Y si entendemos, hermanos, el propósito de nuestras pruebas, incluso de esta pandemia, vamos a ser maduros espiritualmente, número uno. Número dos, vamos a estar preparados para otras pruebas. Y número tres, vamos a tener equipamiento para el futuro. Y es muy importante. Ser perfecto no es uno que no peca, sino uno que es maduro. Un creyente maduro es un creyente paciente. ¿Ya? Y en medio de las pruebas necesitamos sabiduría. Por eso el versículo número 5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Y hermano, aquí está un manantial de sabiduría disponible para el creyente en medio de la prueba. Y a veces, hermano, nosotros no sabemos por qué somos probados. Bueno, Dios dice, pídeme sabiduría para en esta prueba poder ser maduro. ¿Ya? Y es muy importante, hermanos, entender por qué estamos siendo probados. El creyente que pide sabiduría va a entender y va a tener mayor gozo, va a ser inteligente y va a ser sabio. Ese creyente que pide a Dios sabiduría, aquí no es para un examen, para ir a dar un examen en el colegio, no es pedir sabiduría para dar un examen de conductor, no, para esas cosas hay que estudiar. Aquí la sabiduría es para entender por qué suceden las pruebas, para ser sabios en medio de las circunstancias adversas. Y dice el verso número 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Dios está dispuesto a darnos su sabiduría abundantemente y sin reproche. Él no nos va a retar. Él nos va a decir, ahí está toda mi sabiduría para que entiendas, con abundancia y sin reproche. Y nosotros tenemos que aceptar los cambios que traerá la voluntad de Dios a nuestras vidas. Yo no sé, hermano, si usted ya está agotado y cansado de esta pandemia. Lo más probable es que usted ya está un poco desanimado, ¿no es cierto? Uno dice, ¿cuándo va a terminar todo esto? En medio de esto, hermanos, lo que tenemos que pedir es sabiduría. Señor, dame sabiduría. Y hermanos, deberíamos como familia, como matrimonio, como iglesia, orar y decir, Señor, danos sabiduría para hacer lo que tú quieres, para aceptar lo que tú quieres, para no acomodar las situaciones. Y nosotros debemos actuar de esa manera, queridos hermanos. Bueno, para terminar, hermano, Santiago es un libro muy práctico que le va a ayudar mucho en medio de esta pandemia y cualquier prueba que usted pueda estar pasando. Y si usted no tiene sabiduría, pídala a Dios. No tenga temor, el Señor la va a dar sin reproche. No le va a decir, ¿me vas a pedir sabiduría? No, Él no le va a cuestionar. Pídala. Le va a dar sin reproche y de manera abundante. Vamos a orar al Señor para terminar.
Nuestro Dios, te agradecemos que tú eres un Dios bondadoso. Nos has dado a tu Hijo amado. Gracias por él, nuestro Dios, que estuvo dispuesto para venir a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y gracias, nuestro Dios, que él fue destinado desde antes de la fundación del mundo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y Padre, gracias que nos has dejado tu palabra para poder animarnos y estimularnos a las buenas obras y al amor. Queremos dejar tu palabra delante de ti, que tú la uses en cada corazón, en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.